Muy bien, siendo entonces las 9:07 de la mañana, martes 15 de agosto de 2023, reunido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrado por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados componentes de la misma, damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 1-2014, seguido contra los acusados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado y otros. Esta audiencia se realiza de manera virtual. Para garantizar su publicidad, la misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección del debate el señor Neira. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señores magistrados supremos. Muy buenos días con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, con datos ya registrados. Bien, muchas gracias. Por la Procuraduría Pública. Sí, muy buenos días, señores jueces supremos, señor fiscal, abogada de la defensa, en representación de la Procuraduría, la abogada Rosa Isabel Morales Quispe, con los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. Por la defensa, no tiene por qué, señora Procuradora. Por la defensa, los señores Urtecho y señora González. Muy buenos días, señor director de debates, señores magistrados supremos, señor fiscal supremo y señorita representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Mi nombre es Ronald Contreras Álvarez. Soy el abogado responsable de la defensa técnica del señor Michael Urtecho Medina y la señora Claudia González Valdivia. Y los demás datos están en este juicio oral. Muchas gracias. No tiene por qué, doctor Contreras. Señor Urtecho, por favor. Señores magistrados, buenos días. Mi nombre es Michael Urtecho Medina. Muchas gracias. No tiene por qué, señor Urtecho. Señora González, por favor. Señores magistrados, buenos días con todos los presentes. Claudia Vanessa González Valdivia con DNI 1814-3244. Muchas gracias. No tiene por qué. Señor especialista de causas, ¿hay que dar cuenta de algo? Señores y señores, buenos días. Señor director de debates, no hay escrito para dar cuenta. Bien, muchas gracias. Vamos a proseguir entonces con el estado de la causa. El programa es, el doctor Contreras termina en 1 hora y media, como se dijo ayer. Inmediatamente, si el señor fiscal y la Procuraduría, respecto a los extremos que ha planteado la defensa de los señores Urtecho y González sobre la prescripción, tienen que decir algo brevemente, lo harán, y después el señor Urtecho empieza con su autodefensa y termina con su autodefensa. Doctor Contreras, por favor, prosiga usted con su alegato de clausura. Muchas gracias, señor director de debates. Antes de culminar el día de hoy con mis alegatos, quería pedir disculpas de repente algún tema que por confusión o por alguna forma de expresarme de mi persona ante esta honorable sala. Le pido la disculpa del caso también al fiscal supremo y a todas las partes. Voy a continuar con los alegatos de clausura en el delito de enriquecimiento ilícito. Estábamos en los egresos considerados por la pericia de la Fiscalía, que la defensa técnica no está de acuerdo. En los siguientes puntos: pago de agua potable, pago de energía eléctrica, pago de impuesto predial y arbitrios, pago de alquiler de vivienda y pago de educación de la hija de mis patrocinados. Con respecto a todos estos gastos, el Ministerio Público, a través de su pericia, lo ha considerado como egresos. Sin embargo, es necesario manifestar, señores magistrados, que para la defensa técnica y de acuerdo a toda la doctrina pericial existente en nuestro país, todos estos rubros deben estar incluidos dentro de la canasta familiar. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía lo han puesto por separado, trayendo como consecuencia de que hay una duplicidad con el rubro de canasta familiar. Ellas mismas han considerado un monto bastante elevado. Sin embargo, también hay hasta una triplicidad con respecto a los consumos que ha existido con la cuenta del Banco de la Nación, que los peritos lo han tomado como con un monto de cerca de 400.000 soles. Y también existen otras tarjetas de consumo de una cuenta mancomunada en el banco de crédito que han tenido mis patrocinados. Y otra tarjeta de consumo que ha tenido mi patrocinada también del banco de crédito. Y otras tarjetas de crédito y débito
que también han efectuado consumo y que indudablemente todos estos rubros han sido pagados con esas tarjetas. Por lo tanto, queremos concluir que estos rubros técnicamente no son válidos dentro de la pericia de la Fiscalía, porque ya están siendo considerados en la canasta familiar, en los consumos del Banco de la Nación y en los consumos de las tarjetas de débito y crédito de otros bancos que han tenido mis patrocinados. Y que lo han considerado así las peritos de la Fiscalía. En realidad, hay mucha duplicidad con respecto a estos egresos. La parte técnica la podemos encontrar en las observaciones a la pericia número 28 que ha presentado nuestro perito de parte para mayor análisis. Finalmente, es bueno manifestar que en el rubro del impuesto predial definitivamente no le corresponde pagar a los inquilinos, pero lamentablemente los peritos lo han considerado como un egreso. Y todos sabemos que ese pago le corresponde al dueño de la casa que está alquilando. También es bueno llamar la atención que los peritos han considerado pagos de agua potable, pagos de energía eléctrica, pagos de arbitrios a los departamentos que ya habían sido vendidos y a los que les correspondía pagar eran los nuevos propietarios, pero lamentablemente ellas lo han colocado como si fuera un gasto de mi patrocinada y esto es muy lamentable porque están considerando gastos que no le corresponden a la sociedad conyugal Urtecho González. En cuanto a los puntos 14, 20, 27, 28, 31, 32, 33, 34 y 35 de la pericia número 28 de la Fiscalía, entre los folios 649 al folio 651, la defensa técnica no está de acuerdo que sean considerados como egresos, ya que corresponde a préstamos, a pago de tarjetas de crédito, entre otros movimientos bancarios que han sido considerados a pesar de que fueron adquiridas esas deudas antes de que mi patrocinado sea congresista. Hecho que incurre en algo antitécnico por considerar deudas que están fuera del plazo y periodo estipulado por el Ministerio Público entre julio del 2006 a octubre del 2013. Las explicaciones técnicas las encontramos en las observaciones a la pericia número 28 que hemos presentado como defensa técnica elaborada por nuestro perito de parte, el señor Tito Pereira. Para ir concluyendo, señores magistrados, con este punto, si restamos los ingresos totales que ha tenido la sociedad conyugal, menos los egresos totales que hemos abordado en estos alegatos, podemos concluir que mis patrocinados han tenido un saldo a favor de 2.036.977.7 soles. Repito, 2.036.977.47 soles. Lo que demuestra que tienen un saldo positivo. Y que este saldo positivo proviene de ingresos de origen lícito, provenientes de diversos conceptos, como ingresos remunerativos, préstamos de terceros, venta de bienes muebles, aporte de terceros, entre otros más que ya hemos explicado. Voy a pasar a tocar el tema de la determinación de resultado final según la pericia de la Fiscalía. En el cuadro 196, la comparación de ingresos y egresos, expresado en nuevos soles. Ahí está el periodo, 27 de julio al 31 de diciembre del 2006, están los años 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, y de enero del 2017 hasta octubre del 2013. Saldo inicial, no ponen saldo inicial, salvo en el primer cuadro de 6.11 soles, lo estamos visualizando, ¿correcto? Y también tiene un total. Ingresos para el Ministerio Público o para la pericia del Ministerio Público, ¿no? 3.798.945.06. Egresos, 4.694.890.76. El resultado anual, ahí están los montos, saldo acumulado, y para la Fiscalía o para los peritos de la Fiscalía, existe un desbalance de 1.828.450.77. Señores magistrados, queremos demostrar como defensa técnica
que lamentablemente los peritos al momento de determinar su resultado final de su pericia, número 28 en la página 652, nos presentan este cuadro, número 196, donde se puede apreciar con total claridad que no han considerado los saldos acumulados de los años 2011 y 2012, y tampoco han considerado en su columna de desbalance los montos de los años 2006, 2007, 2009 y 2010, ya que han tenido que sumar todos los desbalances de todos los años para poder determinar si ha existido o no ha existido desbalance en esta sociedad conyugal. Hecho que no lo han desarrollado, ellas conforme manda la ley, con un errado criterio, han sumado los supuestos saldos negativos entre los ingresos y egresos de cada año. Este procedimiento es totalmente antitécnico y fuera de todo esquema contable. En ese sentido, nosotros creemos que el monto tan elevado que ellas han obtenido como desbalance patrimonial proviene de este error tan antitécnico y hoy la defensa quiso manifestarlo para que ustedes lo puedan tomar en cuenta al momento del análisis correspondiente. La defensa técnica, al concluir este proceso judicial, quiere manifestar que la pericia desarrollada por las profesionales Silvia Marcela López Echevarría y la señora Margalida Salinas Moncada no ha sido elaborado técnicamente, ya que como se puede apreciar en más de 650 páginas, han vertido comentarios personales, han desarrollado deducciones, interpretaciones, calificaciones, términos de juzgamiento que no les corresponde y que lamentablemente para nosotros no significa un trabajo serio y responsable. Desde nuestro punto de vista, su trabajo tiene que ser, mejor dicho, tiene más un tinte acusatorio que un informe técnico contable financiero. Y no está arreglado a lo que señala y lo que dispone y ordena el Código Procesal Penal. Me voy a referir sobre los peritos que ya le he señalado, la señora López Echevarría y la señora Salinas Moncada. En la consulta en línea de habilidad del colegio de colegiados, nuestra búsqueda, ahí aparece Margalida Salinas Moncada, número de colegiatura 19.825, fecha 31 de marzo del 2003, estado no habilitado. Actualmente, no, y en las anteriores exposiciones, donde ha tenido su participación, se encuentra con una habilidad no colegial. Nuestro perito, el señor Tito Pereira, con quien hemos venido coordinando para estos alegatos, nos ha informado de que la profesional perito Margalida Salinas, como ya le he señalado, no está habilitada ante el Colegio de Contadores. Y siendo un documento público, ahora lo mostramos en pantalla. Y de acuerdo a los estatutos del Colegio de Contadores del Perú, esta profesional no está habilitada para ejercer la función contable financiera en ninguno de esos aspectos. Tenemos conocimiento de que esta inhabilitación estuvo vigente inclusive cuando ella ha expuesto sus pericias ante esta honorable Sala Suprema. Por lo que para la defensa técnica su participación, y siendo una pericia colegiada, junto con la señora Silvia Marcela López Echevarría, legalmente no tendría ningún valor contable financiero el trabajo pericial, que ellas han realizado de acuerdo a las leyes vigentes y a las normas del Colegio de Contadores del Perú. Decisión y análisis que tendrán que tomar en su momento esta honorable sala. Con respecto al dinero desconocido, según la pericia de la Fiscalía, dice que han encontrado ingresos bancarios cuyo origen no se conoce por un total de 1.162.458.59 soles. Al respecto, esta defensa técnica quiere manifestar que este supuesto dinero desconocido no existe y la defensa técnica lo ha demostrado categóricamente monto por monto en este proceso judicial, por lo que estamos completamente seguros que para la toma de decisiones de parte de ustedes, excelentísimos señores magistrados supremos, tomarán en cuenta nuestra larga exposición que hicimos sobre este supuesto dinero desconocido, donde quedó claramente estipulado que todos tenían su origen y su procedencia conocida y una procedencia lícita. Me voy a referir a la pericia número 32. La defensa técnica contundente quiere manifestar que los resultados del monto final
que supuestamente fueron recortados a los que arribaron los peritos de la Fiscalía han sido elaborados de acuerdo a las declaraciones de cada uno de los testigos que supuestamente sufrieron recortes de sueldo. Si nosotros vemos con detenimiento el resultado del cuadro final, donde los peritos se encuentran en los montos del supuesto recorte que ellas han calculado, vamos a darnos cuenta, señores magistrados, que cada uno de esos montos son exactamente los mismos que cada testigo en contra ha manifestado que le fue recortado. Lo que demuestra que los peritos no han hecho ningún cálculo adicional. Simplemente han copiado exactamente lo declarado por cada testigo en contra. Y lo más resaltante, señores magistrados, para la defensa es que las propias peritos en innumerables ocasiones ante esta honorable sala han manifestado que ellas no les consta que mi patrocinado o mi patrocinada hayan efectuado esos supuestos recortes de sueldo. Están en audio y video ese punto de vista que por muchos meses lo han sostenido. Ahora me voy a referir desde el punto de vista jurídico a este delito que se encuentra imputado a mis patrocinados, el señor Urtecho y la señora González Valdivia, como cómplice primario y como autor el señor Urtecho. Se imputa a Wilson Michael Urtecho Medina, que durante el ejercicio de sus funciones como congresista de la República en los años 2006 al 17 de octubre del 2013, ha incrementado ilícitamente su patrimonio con la participación de su cónyuge, la señora Claudia González Valdivia, por la suma de 1.822.990.38 soles. Monto evidenciado como de balance patrimonial, así como de la suma 85.000 soles que el acusado procedió a retirar de su cuenta del Banco de la Nación, que termina en 430, con fecha 15 de octubre de 2013. El de balance de 1.822.990.38 se encuentra reflejado en la construcción de un edificio de 6 pisos, ubicado en la ciudad de Trujillo, con 10 departamentos, 10 cocheras y 10 almacenes valorizados en 1.515.329.22. El retiro de los 85.000 soles proviene de diversos depósitos cuya procedencia no ha sido establecida. El acusado ha recibido diversos depósitos en efectivo. Un momento, por favor. Gracias. El acusado ha recibido diversos depósitos en efectivo en su cuenta personal, en la cuenta de su cónyuge o en cuentas mancomunadas, cuyo origen se desconoce por la suma de 1.160.770.01 soles. El acusado ha recibido depósitos en efectivo realizados por sus ex trabajadores y terceras personas por un total de 1.021.831.67 soles, que no corresponde a sus remuneraciones ni ingresos lícitos. Voy a pasar a detallar los fundamentos de la absolución del delito de enriquecimiento ilícito. En general, el bien jurídico protegido es la correcta marcha de la administración pública, que permite resaltar la idea de que funcionarios o servidores públicos están al servicio de la nación. Esto es, de los intereses generales de la población, siendo sus deberes el posibilitar que el Estado llegue en las mejores condiciones posibles a cumplir sus propósitos en función de los intereses generales, más no utilizar los cargos y empleos públicos como fuente de enriquecimiento ilícito. El sujeto activo de este delito es exclusivamente el funcionario o servidor público. Así los particulares no podrán ser denunciados ni procesados, pues tal conducta es penalmente atípica. Los sujetos públicos, para ser sujetos de sanción penal, deberán enriquecerse teniendo un cargo o empleo del que abusan o utilizan, violando los deberes institucionales y funcionales de que los mismos se desprenden. Constituye nota característica del autor del delito de enriquecimiento ilícito
una relación funcional con el cargo, no necesariamente con la función, lo que posibilita considerar que se trata de una vinculación funcional, no intensa y flexible con el bien jurídico protegido. La Corte Suprema afirma que la doctrina nacional mayoritariamente sostiene que el sujeto activo de este delito únicamente puede ser el funcionario o servidor público y que incluso podría tratarse de un exfuncionario, siempre que el enriquecimiento ilícito que se le imputa se haya producido durante el tiempo que tenía la función, provenga de hechos cometidos durante el tiempo en que desempeñó funciones públicas, por lo que se trata de un delito especial propio. ¿Estamos ante un delito especial propio o funcional de infracción del deber? Estamos ante un delito comisivo de resultado y naturaleza instantánea, condicionado a los incrementos significativos del patrimonio del funcionario o servidor público o de la disminución de sus pasivos, en la lógica de abusos funcionales del cargo que explican dicha acción y resultado de enriquecimiento. El delito se consuma objetivamente no por la presencia de un desbalance contable, sino por la acreditación probatoria de que el monto de dinero o masa patrimonial que da cuenta de dicho desbalance tiene procedencia ilícita y ha sido obtenido abusando del cargo por el funcionario o servidor público. Silencio. El Ministerio Público deberá probar fundamentalmente primero el material objetivo, incremento significativo, desproporcionado a los ingresos legales del sujeto público. Y segundo, el formal normativo, el abuso del cargo. Así, el enriquecimiento ilícito, señores magistrados, debe derivarse de la comisión de modalidades innominadas, pero idóneas de abuso funcional, las cuales no deben constituir otros delitos funcionales, como los actos de corrupción pasiva, peculado o colusión. Este presupuesto material negativo del enriquecimiento ilícito lo convierte en un delito de carácter subsidiario y residual. Se incluyen también los delitos de concusión, negociación incompatible y tráfico de influencia. Es decir, el delito de enriquecimiento ilícito es subsidiario de los tipos penales de concusión, exacción ilegal, colusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, entre otros. Por tanto, solo en la medida en que el enriquecimiento ilegal no sea efecto o derive de la realización de otro delito funcional, como los antes mencionados, será posible subsumirlo en la tipicidad del artículo 401 del Código Penal. Se trata, pues, de un presupuesto negativo implícito en la construcción legal y sistemática de dicho tipo penal. Es decir, por ejemplo, si se determina que el enriquecimiento ilícito fue consecuencia de apropiación de los recursos del Estado o a consecuencia de actos de corrupción, la conducta se tipificará como peculado o cohecho, respectivamente. No es solo el incremento patrimonial lo que va a consumar el delito, ya que un enriquecimiento no explicado de por sí no es delictivo. Un incremento patrimonial no justificado tampoco son suficientes las presunciones que al respecto se formulen ni la negativa a justificar del funcionario servidor. El centro de gravedad delictiva recae en la comprobada desproporción económica del patrimonio del sujeto público, cuyo origen ilícito ha sido acreditado. Si la conducta del tercero, extraneos, se realiza o tiene lugar con posterioridad al cese o después de la pérdida del estatus funcional del agente del enriquecimiento ilícito, esto es, después que concluya la continuidad de la actividad delictuosa y cese la permanencia, la conducta que despliegue aquel ya no será accesoria, sino autónoma, y deberá ser considerada como un delito diferente que bien puede ser el de lavado de activos. Según la acusación del Ministerio Público, la imputación contra Wilson Urtecho por enriquecimiento ilícito lo sostiene en tres hipótesis. 1. Como sujeto activo era funcionario público, congresista de la República. 2. El abuso del cargo. Abusando del cargo de congresista durante los años 2006, 2010 y 2011 al 2016, contrató personal para su servicio y los indujo a entregar diferentes sumas de dinero
a las cuales denominó ofrendas y aportes voluntarios, situación que realizó abusando de su cargo y de las relaciones que mantenía con los representantes de la CONADIS o del CONADIS. 3. Incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos con los aportes voluntarios, ofrendas, ofrecimiento de puestos de trabajo a cambio de una remuneración económica, entre otras acciones. En los alegatos de clausura del Ministerio Público respecto al delito de enriquecimiento ilícito, en la sesión de audiencia del 26 de julio del 2023, el fiscal supremo sostuvo lo siguiente. Entonces, estos incrementos, decimos, se han dado mediante aportes que en muchos casos se llaman voluntarios por parte de los propios aportantes que no han querido darle otra connotación, sino decir que son voluntarios. Recordemos que hay testimonios principalmente del señor Vázquez Bernuy que indican que esto que hemos podido ver en este juicio, digamos, no abarca la totalidad del espectro de la acción o la influencia que ha podido tener el señor Urtecho. Es decir, el señor Vázquez Bernuy refirió en una ocasión, vio a una trabajadora de confianza del señor Urtecho con una lista de 45 personas que estaban designándose y al parecer buena parte de estas estaban realizando contribuciones. ¿Y esto por qué? Porque también se han podido recoger datos que indican que el señor Urtecho no solo disponía de contrataciones en el ámbito donde se ha dirigido centralmente la búsqueda de información, que ha sido el despacho congresal propio del señor Urtecho, la segunda vicepresidencia, la tercera vicepresidencia y la comisión de discapacidad. Ha habido otras dependencias como por ejemplo el módulo de apoyo al trabajo de asociación parlamentaria, donde probablemente el señor Urtecho colocó personas de su confianza. Entonces, si esto es así, es muy probable que existan otras personas, otro conjunto de trabajadores que hayan podido estar en este sistema de aportaciones, en algunos casos obligados, en otros casos conversión por versiones de otras personas que declaran. Así serían hasta donaciones voluntarias, según ellas. 7 minutos antes de concluir su intervención, manifestó esto. Es decir, el argumento del fiscal supremo, del representante del Ministerio Público, no solamente ha sido altamente especulativo, sino que además ha sostenido el enriquecimiento ilícito sobre la base de los aportes, los mismos que han sido valorados en la imputación como delito de concusión. Es decir, señores magistrados, para el representante del Ministerio Público, el fáctico de la imputación a título de enriquecimiento ilícito nos remite al fáctico de enriquecimiento, al fáctico del delito de concusión. Y si ello es así, atendiendo a que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito residual, como ya lo he señalado, entonces la conducta imputada como enriquecimiento ilícito debe ser tipificada solamente como delito de concusión. Pues no se admite el concurso real ni ideal de delitos. La doble incriminación, bajo el argumento del concurso ideal, contra el funcionario por el mismo hecho y fundamento, conllevaría una violación flagrante del nebis in idem. Tampoco se admite el concurso aparente de leyes entre el delito de concusión y enriquecimiento ilícito, que se resuelve aplicando la regla de la subsidiariedad. Pues al ser el tipo penal de enriquecimiento ilícito un tipo amorfo, genérico y subsidiario de que se excluye frente al tipo penal principal. Repito, pues al ser el tipo penal de enriquecimiento ilícito un tipo amorfo, genérico y subsidiario, se excluye frente al tipo penal principal. El principio de legalidad y el principio del nebis in idem son los dos límites a la función punitiva del Estado, que fundamenta la solución del concurso aparente de leyes que se presentan. En efecto, admitir la total autonomía del tipo penal de enriquecimiento ilícito se atentaría contra el principio de nebis in idem, interdicción a la persecución múltiple, ya que se sancionaría más de una vez a la misma persona por el mismo delito cometido,
una vez por el delito de enriquecimiento ilícito y otra por el delito principal contra la administración pública. Debe tenerse presente que por el principio ne bis in idem, regulado en el artículo 3 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, nadie puede ser procesado ni sancionado 2 veces por un mismo hecho. Para el Tribunal Constitucional, el principio ne bis in idem tiene una doble configuración. Por un lado, una versión sustantiva y por otro, una connotación procesal. El derecho a no ser enjuiciado 2 veces por el mismo hecho. Esto es el principio del ne bis in idem procesal. Está implícito en el derecho al debido proceso reconocido, señores magistrados, y que ustedes lo conocen por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Así es su formulación material. El enunciado según el cual nadie puede ser castigado 2 veces por un mismo hecho expresa la imposibilidad de que recaigan 2 sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada 2 o más veces por una misma infracción cuando existe identidad de sujeto, identidad de hecho y fundamento. Más aún, cuando nos encontramos ante un delito residual, como es el delito de enriquecimiento ilícito, cuyo fáctico se reconduce en el delito de concusión. Y en el caso, en concreto, señores magistrados, se cumple la triple identidad, el mismo sujeto, el mismo hecho y el mismo fundamento. Pues se pretende sancionar supuestamente por enriquecimiento ilícito cuando la tipicidad nos conduce por segunda vez al delito de concusión. El principio de ne bis in idem, con esto voy concluyendo, el principio de ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex prexia y lex certa, que impone el artículo 2, inciso 24, ordinal D de la Constitución, obedece, entre otros motivos, como lo ha expresado este tribunal, en el caso Encuestas a Boca de Urna, expediente número 002-2001-AI/TC, fundamento jurídico número 6, a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico. Tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica. Por todo lo expuesto por esta defensa técnica, señores magistrados, en este delito, solicitamos que se archive este extremo de la acusación fiscal contra mi patrocinado, el señor Wilson Michael Urtecho Medina, en su calidad de autor, y la señora Claudia Vanessa González Valdivia, en su calidad de cómplice primario, por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en estricta aplicación del principio ne bis in idem material de rango constitucional. He concluido con el alegato en el delito de enriquecimiento ilícito y voy a pasar con los alegatos de clausura del delito de lavado de activos. Le pido un minuto, por favor, para tomar un poquito de agua, por favor, señor director de debates. Ya, doctor. Gracias.
Gracias, señor director de debates. Voy a continuar con los alegatos de clausura del delito de lavado de activo y con esto esta defensa técnica va a concluir sus alegatos y le agradezco a esta honorable sala por el tiempo razonable que me han brindado. Antes de comenzar mis alegatos de clausura con respecto al delito de lavado de activos, queremos dejar constancia por qué la defensa piensa que es un mal precedente el que se ha dado con mi patrocinada con respecto a este delito y que no debería repetirse nunca más en nuestro país. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Mis dos patrocinados han sido investigados por 3 años y medio por el Ministerio Público. A mi patrocinado, a la mitad de la investigación, se incrementaron 2 delitos más, que el Congreso de la República no había aprobado. Y después de un tiempo, gracias a una cuestión previa que se ganó, corrigieron al Ministerio Público, llamándole la atención por haber incrementado delitos y violando el artículo 100 de nuestra Constitución Política. En segundo lugar, a pesar que tuvo como 3 años y medio de investigación, en ningún momento se nos dijo de que cabía la posibilidad o en ningún momento sacó una disposición dando a conocer que ampliaban los delitos a mi patrocinada por lavado de activos, a la señora Claudia. Eso es lo mínimo que nosotros hubiésemos esperado para que mi patrocinada se pueda defender, porque así lo señala nuestro código y la propia Constitución. Sin embargo, nosotros nos enteramos que mi patrocinada estaba siendo acusada directamente por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos cuando nos llegó la acusación fiscal. Quiere decir, señores magistrados, que en ningún momento mi patrocinada, la señora Claudia, pudo defenderse de este delito en investigación preparatoria. Hecho que afecta gravemente el principio de un debido proceso y el derecho a la defensa. Violenta el principio de legalidad, ya que el Código Procesal Penal es sumamente garantista y protege los derechos de todas las partes procesales. Por lo que mi patrocinada, la señora Claudia González, se vio afectada al no poder ejercer su derecho de defensa en todas las etapas procesales establecidas en nuestro Código Procesal. Llámese la etapa de investigación preliminar, de investigación y sus siguientes, dejando constancia de lo dicho y que se encuentra probado y demostrado en autos. Señores magistrados, paso a presentar mis alegatos de clausura y esta defensa técnica, conociendo el accionar impecable que tienen ustedes como jueces supremos, esperamos que lo tomen en cuenta en un análisis en su sentencia que van a emitir. Con respecto a la supuesta colocación e intercalación, el fiscal dice que mi patrocinada, la señora Claudia, al haberse encargado de la administración de dinero proveniente principalmente de actividades delictivas de concusión y apropiación ilícita tanto de Luxemburgo como de la ONG por la discapacidad en el Perú, que suman entre otras las 3 un total aproximado de 1.134.292 soles. Ello más también el manejo de sus fondos provenientes del enriquecimiento ilícito, en cuyo desarrollo se han establecido también la existencia de fondos de origen desconocido por monto de 1.160.000 y 1.021.000 soles respectivamente. Al respecto, debo manifestar con mucha contundencia que se ha demostrado que con respecto a la ONG Luxemburgo Perú no ha existido ningún tipo de acto delictivo, porque los propios miembros de dicha ONG han manifestado su aprobación al proyecto El Pan de Cada Día 1 y al proyecto de ayuda humanitaria en el terremoto de Pisco. Con respecto al proyecto del Pan de Cada Día 2, se ha demostrado que los responsables de este proyecto fueron el presidente de la ONG Luxemburgo y el vicepresidente. Estas 2 personas fueron los gestores que estuvieron al tanto de todo procedimiento de la sucursal del Pan de Cada Día y de los módulos
para que se trabajen en las calles las personas con discapacidad. Es más, en su informe final que ellos enviaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, comunican de la creación del café-restaurante La Delice y presentan toda la rendición de cuentas que hicieron llegar desde el pan de cada día. En ese sentido, no existe la mínima posibilidad de que mi patrocinada se haya apropiado con alguna cantidad de dinero. Además, el mismo presidente de la ONG Luxemburgo ha manifestado que mi patrocinada no ha tenido participación directa en estos proyectos con la ONG Luxemburgo. Con respecto al supuesto dinero que mi patrocinada se ha podido apropiar de la ONG por la discapacidad en el Perú, hemos demostrado que de acuerdo a los anexos 5 y 6 del expediente judicial, se tiene más de 900 boletas y facturas por un monto igual al recibido señores debates, acá parece que ha abandonado Acá la sala. estoy viéndolo, doctor. Lo que pasa es que Ya. estoy con un celular porque a veces no funciona bien el internet del Poder Judicial. Sí, Ya, lo ok, estoy viendo, continúo. no te preocupes. Estoy escuchándolo atentamente. Gracias, señor Debates. No tiene por qué. Decía que se tiene más de 900 boletas y facturas por un monto igual al recibido por las empresas privadas para el Centro Médico Jesús de Nazaret. Por lo cual no existe la misma posibilidad de que mi patrocinada se haya quedado con alguna cantidad de dinero de esta ONG. Con respecto a que mi patrocinada se había apropiado y enriquecido ilícitamente, existe una pericia de parte en la cual se ha demostrado que existe un saldo a favor de 2.182.002.79 soles, por lo que ha quedado demostrado que mi patrocinada no se ha enriquecido ilícitamente. Finalmente, con respecto al dinero desconocido que supuestamente ha encontrado el Ministerio Público, hemos demostrado durante todo este proceso judicial que cada uno de los montos que supuestamente son desconocidos han tenido un origen conocido. Inclusive para el Ministerio Público hemos dado la procedencia de cada uno de estos supuestos montos desconocidos que obviamente deberían tomarse en cuenta como ingresos para mis patrocinados. Con esto estamos demostrando que mi patrocinada no ha tenido ningún dinero ilícito generado por estas suposiciones del Ministerio Público. El Ministerio Público también ha manifestado que mi patrocinada Claudia González abrió cuentas personales y mancomunadas con el señor Urtecho, en las que efectuó diversas operaciones de depósito y retiros. Obtuvo tarjetas. También trabajó en recepción de cheques de gerencia con emisión de los mismos, transferencias y otras operaciones de cuentas que han sido analizadas ampliamente en el informe 28 de las peritos oficiales del Ministerio Público. También realizó actos de colocación de dinero ilícito en cuentas del señor Urtecho y las suyas propias también. En muchos casos se ha establecido también que las operaciones realizadas por la señora Claudia González no superaban los $10,000 para no tener que declarar sobre la procedencia del dinero y de esta manera evitar la declaración de origen. De acuerdo a este dicho del Ministerio Público, porque para nosotros es simplemente un dicho, ya que no ha demostrado nada de lo que está suponiendo en sus alegatos finales, la defensa tiene que afirmar con mucha contundencia que si mi patrocinada abrió cuentas personales y mancomunadas con su esposo es porque ella ha tenido el negocio de la construcción, ha tenido la ONG por la discapacidad en el Perú, ha tenido sus movimientos personales como cualquier persona natural y por ese motivo aperturó estas cuentas bancarias y personales. Y las cuentas mancomunadas, obviamente, por la discapacidad de su señor esposo, ya que él no podía ir a los bancos, han tenido algunas cuentas mancomunadas juntos por ese motivo que es bien justificado y demostrado. Con respecto a que hacía depósitos en la cuenta de mi patrocinado, es conocido también que mi patrocinado era el que manejaba los recursos económicos que ambos tenían y que recibían de sus familiares para la construcción. Y se sigan a través de su cuenta del Banco de la Nación. ¿Continúo? Claro que sí, señor doctor, por favor. Por el tiempo que se le ha asignado. Sí, gracias. Y también mi patrocinado muchas veces se ha encargado de coordinar la compra de algunos equipos que se necesitaban en el centro médico
porque su esposa no podía ir a hacer las compras por su pequeña hija en este sentido. También se hacía depósitos a su cuenta del Banco de la Nación. En realidad, ellos han actuado transparentemente como cualquier persona, como cualquier pareja de esposos que administran sus recursos de la mejor manera. Como les convenía siempre transparentemente, y lo hemos demostrado. Y el fiscal supremo supone que mi patrocinada no hacía depósitos superiores a $10,000 para evitar no declarar sobre la procedencia del dinero. Para la defensa son simplemente suposiciones, no existe ningún medio probatorio que el fiscal no ha llegado a comprobar que así sea solamente su forma de pensar, y a nivel procesal no tiene mayor importancia porque no existe ningún medio probatorio, repito, que pueda corroborar lo que dice el fiscal con respecto a este punto. También el fiscal dijo en sus alegatos, así por ejemplo, recordemos que en los depósitos realizados en la Caja Municipal de Trujillo, en el lapso del 2009 al 2010, de 12 depósitos, 10 de ellos no superan los $10,000. Nosotros como defensa nos preguntamos, ¿cómo sabe el Ministerio Público de que los depósitos deberían ser más de $10,000? ¿Cómo sabe el Ministerio Público que mis patrocinados recibieron más dinero de asociación en participación como para depositar más de $10,000? ¿Acaso se han hecho 2 depósitos en un solo día para poder evitar que superen los $10,000? Por supuesto que no, señores magistrados. Son simplemente suposiciones del fiscal. Son pensamientos con tal de hacer configurar el delito de lavado de activos. El Ministerio Público señala a través del fiscal supremo que mi patrocinada, el 15 de junio, sin indicar el año, retiró 70,000 soles de la cuenta de la ONG por la discapacidad en el Perú. Y que de esos 70,000, la cantidad de 45,000 son depositados a la cuenta del Banco de la Nación del señor Urtecho. Y que esos fondos fueron utilizados para la construcción del edificio en Las Palmas del Golfo de Trujillo. La pregunta es, ¿cómo sabe el Ministerio Público de que fue mi patrocinada quien hizo el depósito en la cuenta del Banco de la Nación de mi patrocinado? ¿Cómo sabe el Ministerio Público que mi patrocinada supuestamente hizo ese depósito a la cuenta de su esposo, producto del dinero que sacó de la ONG por la discapacidad y no fue de otra fuente? Y Perón, ¿cómo sabe el Ministerio Público que mi patrocinado gastó ese dinero en la construcción? Una vez más, son simples suposiciones, simples inferencias, simples deducciones totalmente equivocadas y que hace la Fiscalía con tal de configurar el delito de lavado de activos, pero no ha podido comprobar lo que está diciendo y sustentando. El Ministerio Público dice que mi patrocinada, Claudia González, se compró en noviembre del 2008 un terreno por 125,000 soles, de los cuales 117,542 era dinero producto de la donación hecha por la Asociación Luxemburgo-Perú. Y que como consecuencia de ello provenía de la apropiación ilícita realizada sobre estos fondos. También dice el Ministerio Público de que este terreno fue comprado por una tercera persona, pero tanto ella como su esposo manejaban el terreno como si fuera de su propiedad. Y que así mi patrocinado lo ha declarado en su declaración jurada de bienes en el año 2009. La Fiscalía también dice que para la compra del terreno se utilizó un mecanismo de retiro y depósito en la cuenta de la inmobiliaria Santa Isabel para evitar la declaración de origen, pues no se usó un pago con cheque o una transferencia que dejara registro sobre la cuenta de donde se originaba el dinero, porque se retiró de una cuenta, se retiró de otra, y en ventanilla simplemente se hizo el depósito en efectivo. Es lo que manifiesta el Ministerio Público. También dice el Ministerio Público que mi patrocinada Claudia González, después de adquirir el terreno, procede a obtener una identificación sobre el mismo a nombre de la empresa El Pan de Cada Día. Y que en el año 2010 transfiere el terreno a nombre de ella misma, como persona natural, y adquirió en su condición de persona soltera, siendo ella casada. Aduce el Ministerio Público que mi patrocinada, para hacer ese cambio de titularidad del terreno, ha simulado una deuda que le tenía a la panadería para que pueda pasar el terreno a su nombre. Y algo muy delicado, señor magistrado, que ha dicho el fiscal, es que esta simulación lo ha hecho con documentación falsa. No se puede acusar a una persona por un delito tan grave como es el de lavado de activos
simplemente lanzando dichos sin ningún medio probatorio. El Ministerio Público dice que mi patrocinada se compró el terreno de Las Palmas del Golf por 125.000, de los cuales 117.542 era producto de la donación hecha por la Asociación Luxemburgo, Perú. Señores magistrados, no entendemos, no sabemos de dónde la Fiscalía saca que mi patrocinado utilizó 117.542 dólares para comprar el terreno producto de la Asociación de Luxemburgo. Cuando la donación total de Luxemburgo para el proyecto del pan de cada día, 2 fue aproximadamente 103.000 dólares. ¿De dónde saca ese monto la Fiscalía? Sinceramente, es algo que nos llama poderosamente la atención a esta defensa técnica. También dice la Fiscalía que mi patrocinada ha cometido un ilícito por haber declarado, mi patrocinado, el señor Urtecho ha cometido un ilícito por haber declarado ante el Congreso en su declaración anual de bienes patrimoniales que haya considerado el terreno como de su propiedad. Señor magistrado, mi patrocinado tenía la obligación de poder declarar todo lo que estaba a nombre suyo y a nombre de su esposa. Y el terreno estaba a nombre de la panadería, cuya propietaria era su esposa. Y él tenía la obligación de reconocerlo como de su propiedad por estar casado bajo el régimen de sociedad de gananciales. Por otro lado, estamos 100% seguros de que si mi patrocinado no lo hubiese declarado, la Fiscalía hubiese dicho de que estaba ocultando información. La Fiscalía también dice que mi patrocinada compró el terreno al contado con la finalidad de evitar la declaración del origen, ya que no se usó un pago con cheque o una transferencia que dejara registro sobre la cuenta y que utilizó un mecanismo de retiro y depósito en la cuenta de la inmobiliaria Santa Isabel, quien fue la que vendió el terreno. Puedo manifestar al Ministerio Público de que está totalmente equivocado, que sigue usando presunciones, inferencias, deducciones, pensamientos con la finalidad de poder alegar y determinar un delito de lavado de activos para mi patrocinada. Lo que hizo en efectivo es porque así han convenido con la inmobiliaria Santa Isabela. Todo ha sido un trato de negociación de compra y venta entre ambas partes. Ni Santa Isabel ni mi patrocinada han dado esa compra, que es totalmente lícita. Ha sido notarial y además se quita el registro público. No se ha ocultado absolutamente nada. Finalmente, el Ministerio Público dice que mi patrocinada adquiere condición de persona soltera siendo ya casada. Y que esto es un ilícito, señores magistrados, que mi patrocinada haya sido casada y que no le haya tocado aún renovar su documento nacional de identidad, donde aparece como soltera. Nosotros nos preguntamos, ¿ese es un delito? Por supuesto que no, señores magistrados. Y también manifiesta que ha simulado una deuda que le tenía la panadería para que pueda pasar el terreno a su nombre. Eso es totalmente falso. Mi patrocinada no actúa o no actuó de esa manera, con simulación, como dice el fiscal. Esto han sido hechos reales que han sucedido y que lamentablemente por el estado de quiebra en el que se encontraba la panadería, no pudo devolver el préstamo que había hecho mi patrocinada. Y por eso tuvo que pasar el terreno a su nombre. Y finalmente la Fiscalía, siendo el defensor de la legalidad, ha manifestado algo muy delicado, que mi patrocinada ha utilizado documentación falsa para que el terreno esté a su nombre. Nosotros nos preguntamos, ¿acaso durante este proceso judicial en algún momento se ha tratado que mi patrocinada ha utilizado documentos falsos? En ningún momento el Ministerio Público lo ha demostrado en ninguna etapa de este proceso judicial que mi patrocinada, la señora Claudia, haya falsificado documentos para obtener algún beneficio propio. Eso es totalmente falso, lo cual rechazamos esas expresiones tan delicadas que ha hecho o que ha señalado el representante del Ministerio Público. Voy a pasar al sustento de la compra del terreno para edificación. Monto de la compra, $125.000. Fecha de adquisición, 10 de agosto del 2008. Titular de la compra, panadería y pastelería El Pan de Cada Día. Se realizó la escritura de compra-venta. Se compró a nombre de la panadería
por sugerencia de la señora Aide Fishbach, para que sea tomado como una contrapartida en el proyecto que apoyaría la ONG a El Pan de Cada Día. ¿Cómo adquiere la panadería este dinero para la compra? Este dinero lo otorga Claudia González Valdivia, tal como consta en el acta de Junta de Accionistas del 10 de agosto del 2008. ¿Cómo adquiere Claudia González Valdivia el dinero para comprar el terreno a nombre de la panadería El Pan de Cada Día? Mediante 3 préstamos. 1. El primero por un monto de $90,000 otorgado por su padre Hugo Hernán González Valdivia, dinero que obtiene de la venta de su casa ubicada en el Golfo, acreditada con la declaración jurada con firma legalizada, documentos de compra-venta que acreditan la venta de la casa de Hugo Hernán González Valdivia. El segundo, por un préstamo tramitado en la cooperativa San Lorenzo, por un monto de $15,000, tramitado a nombre de Wilson Rosario Urtecho Rodríguez, padre de mi patrocinado, acreditado con el récord crediticio de Wilson Rosario Urtecho Rodríguez, donde figura dicho préstamo y declaración jurada de su señora esposa, la señora Sara Medina Aguilar. El tercer punto fue un préstamo tramitado en la cooperativa San Lorenzo por un monto de $20,000, tramitado a nombre de Wilson Rosario Urtecho Rodríguez, padre de mi patrocinado, acreditado con el récord crediticio de Wilson Rosario Urtecho Rodríguez, donde figura dicho préstamo y declaración jurada de Sara Medina Aguilar. ¿Cómo pasa el terreno a nombre de Claudia González Valdivia? En el año 2010, Claudia González Valdivia, como representante legal de la panadería, transfiere a Claudia Vanessa González Valdivia como persona natural porque la señora Aide Fishbach señaló que ya no era necesario la contrapartida a nombre de la panadería. Se acredita con el acta de asamblea de fecha 20 de agosto del 2010. Datos a precisar con respecto a la compra del terreno. Tanto la venta de la casa del padre de mi patrocinada como los 2 créditos fueron tramitados en el año 2006. Sin embargo, se compró el terreno recién en el año 2008, por razones de carácter personal, ya que en el 2007 mi patrocinada sale embarazada. Y como el embarazo fue gemelar producto de una inseminación in vitro, la llevó a estar en cama prácticamente los 9 meses de embarazo. En abril del 2008 nacen sus hijas y a los 15 días de nacida, las 2 sufren una infección severa al ombligo, lo que condujo a que una de ellas falleciera. Razón por la cual mi patrocinada decide dedicarse por completo al cuidado de su otra hija. De ahí que recién pasado unos meses y ya recuperada de los problemas familiares, decidió comprar el terreno a través de la panadería El Pan de Cada Día en el mes de agosto del 2008. Me voy a referir con respecto a la supuesta transformación. El Ministerio Público ha manifestado en sus alegatos de clausura con respecto a este delito que mi patrocinada prosiguió a construir 10 departamentos, 10 estacionamientos y 10 depósitos para transformar el dinero en un bien inmueble y darle licitud. Y poder de esta manera ir más allá en su tarea de evitar la identificación de origen. Nosotros como defensa rechazamos tajantemente, señor magistrado, esta apreciación del Ministerio Público. Como defensa ya hemos demostrado que fehacientemente de dónde salieron los recursos para esta construcción, producto de la asociación en participación con la familia de mi patrocinado y con los ingresos que ha tenido mi patrocinado, que han alcanzado suficientemente para la realización de esta construcción. No ha existido ningún dinero ilícito para construir este edificio familiar. Tanto es así que si hubiera existido el dinero suficiente, la construcción se hubiese hecho mínimo en 8 meses. Pero como no existían los recursos económicos, porque se ha ido construyendo poco a poco, recién se ha terminado la construcción casi en 3 años. Asimismo, el Ministerio Público ha manifestado que con la finalidad de evitar la identificación del origen de la construcción, la señora Claudia, manteniendo su apariencia de soltera, ya hemos explicado claramente el motivo por qué razón aparecía como soltera en su documento nacional. La Fiscalía insiste
que la construcción se hizo con dinero de la ONG Luxemburgo, Perú, con el dinero de la ONG por la discapacidad en el Perú, y con depósitos de origen desconocido del delito de enriquecimiento ilícito. Todo eso ya lo hemos explicado ampliamente durante todo el proceso y al inicio de esta exposición. El Ministerio Público también dice que mi patrocinada se vio obligada a identificar la sociedad del bien a su sociedad conyugal y que lo hace suyo el 4 de marzo del 2013, previa a una semana antes de la primera venta que se hizo del departamento. Nada más alejado de la realidad y de la verdad. Esta teoría del Ministerio Público para conocimiento hoy de la defensa manifiesta que efectivamente el edificio durante esos 3 años fue construido solamente a título de la señora Claudia González. Y como ya se explicó en este juicio oral, fue porque mi patrocinado no podía viajar con tanta facilidad a la ciudad de Trujillo para la presentación de documentos, de licencias, de permisos de construcción, etc. Y por ese motivo es que se hizo todo por cuestiones de facilidad por la discapacidad de mi patrocinado, solo a nombre de la señora Claudia. Sin embargo, cuando ya se iba a vender un departamento, se tuvo que cambiar. Si mi patrocinada hubiese querido cometer algún acto ilícito, hubiese continuado ella sola como titular, pero no lo hizo así. Por eso es que se tuvo que hacer la rectificación de calidad del bien social incorporando a mi patrocinado para poder proceder a la venta de los departamentos y de las cocheras, estacionamientos y depósitos de cada departamento. La Fiscalía también dice que mi patrocinada vendió entre marzo y junio del 2013 4 departamentos que fueron depositados en diversas cuentas en moneda extranjera y nacional a nombre de la señora Claudia, ¿no? Y mancomunada. Realmente esto es lo único cierto que ha puesto el Ministerio Público en sus alegatos de lavado de activos, porque efectivamente mi patrocinada vendió esos 4 departamentos y aquí está una justificación más de por qué razón tuvo que abrir diferentes cuentas bancarias, porque los compradores tenían sus cuentas bancarias en algunos bancos que no tenía mi patrocinada cuenta en soles o en dólares. Y eso también se depositó en cuenta mancomunada. Y esto demuestra pues claramente que aquí no había nada que ocultar, que mi patrocinado también participaba en esa compra y venta. Y porque los miembros de la asociación en participación también querían tener un orden, es que salieron varias cuentas por cada grupo de venta de departamento. Hay varios motivos, señores magistrados, por lo que mis patrocinadores lo hicieron de una manera natural, normal, sin ningún ámbito de ocultar nada, porque todo esto quedó registrado en las cuentas bancarias. Y finalmente el Ministerio Público dice que mi patrocinada en octubre del año 2013 hizo un retiro masivo producto de la venta de los departamentos. Eso también es cierto. Se tuvo que retirar ese dinero y gracias a Dios que se pudo retirar porque con ese dinero se pagó la fuerte caución que impusieron a mis 2 patrocinados y que con ese dinero tuvieron que pagar abogados. Y para ello puedan vivir algunos meses porque ya tenían ingreso algunos de otros. Todo esto son explicaciones reales y lógicas necesarias que se tuvieron que hacer, pero sin un ánimo de cometer algún delito, y menos aún de un delito tan grave como lo es el de lavado de activos. El Ministerio Público también ha manifestado que ha existido un depósito que se pretendió ser ocultado bajo la apariencia de una simulación, de que había sido hecho por una tercera persona que se presentó de favor a afirmar que había sido ella la depositante, refiriéndose al señor que en vida fue Becker Vázquez Garro. Lamentablemente, el señor fiscal está totalmente equivocado. El depósito que hizo el señor Becker Vázquez Garro ha sido producto de las capacitaciones que ha hecho mi patrocinado. El mismo señor Becker Vázquez Garro lo ha declarado. Él mismo ha presentado documentos. El resto de su junta directiva de su asociación sin fines de lucro ha ratificado esta dedicada, debidamente comprobado que las capacitaciones han existido. Lamentamos mucho que el Ministerio Público haya utilizado las inferencias, las deducciones sin ningún sustento y las suposiciones con tal de configurar el delito de lavado de activos. El Ministerio Público dice que los retiros que hicieron mis patrocinados el 15 de octubre del 2013
cuando ya se encontraban en plena investigación, la defensa manifiesta que mi patrocinado recién ha tenido formalización de la investigación en enero de 2014 y el retiro fue en octubre del 2013, cuando no tenía aperturada ningún tipo de investigación fiscal. Es lamentable que haya manifestado que por el hecho de que se le venía encima todo un proceso de investigación es que decidió retirar el dinero cuando en esa época todavía no tenía investigación abierta. Ni mi patrocinado, ni mi patrocinado. El Ministerio Público, como último alegato sobre el delito de lavado de activos, manifiesta que mi patrocinada el 23 de enero del 2014 vende otro departamento al señor Jesús Moreno Beléndez, cuando ya no podía vender según la Fiscalía, y que mantuvo oculto en todo momento el dinero producto de esta venta. Al respecto, la defensa técnica manifiesta que nunca ha podido mantenerse oculto el dinero de esta venta, porque todo ha sido bancarizado y ese dinero ha estado en el banco. También decirle al Ministerio Público que el propio Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, ha dado como lícito la venta de este departamento. Y si el propio Poder Judicial dice que fue un acto lícito esta venta, entonces nosotros solamente podemos decir que en todo momento mi patrocinada ha actuado transparentemente. La resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria que da licitud a esa venta es del 25 de marzo del 2015, firmada por la juez suprema Loli Bonilla. De igual forma, el Ministerio Público atribuye a mi patrocinada el delito de lavado de activos por haber alquilado los departamentos que fueron producto del proyecto de edificación con sus familiares. Sin embargo, es muy importante señalar que la misma Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema autorizó a mi patrocinada a alquilar estos departamentos para su manutención de ella y de su familia, señalando que el hecho de que estén embargados en forma de inscripción no le limitaba el derecho de uso y usufructo tal como se aprecia en la resolución que se proyecta. Por favor, ahí está. Ahí está resaltado. En la cual, ¿no? De esta manera, señores magistrados, hemos demostrado con contundencia, con la verdad, que todos los hechos atribuidos a mi patrocinada por el delito de lavado de activos no han sido demostrados ni comprobados en este proceso judicial. Simplemente son inferencias, suposiciones que el Ministerio Público las ha tomado en cuenta para poder aparentar que existe un delito de lavado de activos por parte de mi patrocinada. Para ir concluyendo, me voy a referir desde el punto de vista jurídico. Fundamentos para la absolución del delito de lavado de activos. Señores magistrados, según la acusación fiscal, se imputa a la señora Claudia González Valdivia actos de conversión, intercalación y ocultamiento del delito de lavado de activos, al haberse administrado dinero proveniente principalmente de las actividades ilícitas de los delitos de concusión y apropiación ilícita. Conforme lo ha establecido la dogmática y doctrina penal, el delito de lavado de activos es autónomo y el delito precedente resulta ser un elemento objetivo del tipo penal. Generador o fuente del dinero ilícito. Luego, si no existe actividad criminal previa, en cuanto a su configuración típica antijurídica, no se configura el delito de lavado de activos. Así las cosas, debemos decir que en el presente caso, el delito fuente de los actos de lavado de activos vendría a constituir la comisión del delito de concusión y apropiación ilícita. Respecto del delito de concusión, el mismo ha sido imputado a Wilson Urtecho y a Claudia González como autor y cómplice. Y el delito de apropiación ha sido imputado solo a la señora Claudia como autora. Bajo este contexto podemos afirmar lo siguiente, que en relación al delito de concusión se tiene que, de los 7 hechos imputados por imperio de la ley, 5 hechos ya han prescrito. Luego se tiene el siguiente razonamiento jurídico. La prescripción del delito previo supone un cambio del estatus jurídico del objeto material del delito, bien contaminado o manchado derivado de un delito previo. Este pasa de ser
peligroso a no serlo. Y la existencia de un objeto peligroso determina la idoneidad absoluta de la conducta para cometer el lavado de activos. Estaríamos ante un caso de ausencia de objeto material. Así, desde una concepción material de la institución de la prescripción como límite de la potestad punitiva del Estado, a su competencia para sancionar. En el caso de la prescripción del delito fuente, la presunción de inocencia se mantiene incólume ante el decaimiento de la obligación del Estado de investigar y eventualmente sancionar un hecho de relevancia penal. Es decir, la prescripción del delito previo impide que éste pueda ser objeto de investigación y prueba, al menos a nivel de hecho punible, conducta típica y antijurídica, en el proceso de lavado de activos, a fin de establecer si existe bienes de origen ilícito. En consecuencia, no se puede apreciar como delito fuente del delito de lavado de activos el delito de concusión, pues ha operado la prescripción de la acción penal, lo que impide a su vez determinar el origen de los dineros y por tanto la relevancia de los hechos imputados como lavado de activos. Sobre el delito de apropiación ilícita como fuente generadora del dinero ilícito, debemos decir que los hechos que constituyen la base fáctica del delito de apropiación ilícita, como se ha dicho respecto a la primera imputación, los delitos de la Asociación Luxemburgo-Perú ha operado la prescripción de la acción penal computado de la fecha del requerimiento y el razonamiento en este extremo. Es el mismo que se ha planteado en el caso del delito de concusión. Respecto a la segunda imputación, la donación para los damnificados del terremoto de Pisco, se tiene que en dicho fáctico no existe requerimiento alguno por parte de la Asociación Luxemburgo-Perú. Y además el dinero fue entregado en donación, es decir, en propiedad, lo que es recibido en el delito de apropiación ilícita, donde el sujeto activo tiene solo la posesión de los bienes entregados con la obligación jurídica de devolver, y no la propiedad. Al no existir apropiación ilícita, por lo tanto, la asociación debe prosperar. Finalmente, respecto a la tercera imputación, las donaciones a la ONG por la discapacidad en el Perú. Se tiene que en dicho fáctico no existe requerimiento por parte de los donantes y el dinero fue entregado en donación, con lo cual se traslada a la propiedad y en consecuencia, no existiendo apropiación ilícita, la absolución también se impone en este extremo. En consecuencia, no se puede predicar como delito fuente del delito de lavado de activos el delito de apropiación ilícita, pues en un extremo ha operado la prescripción de acción penal y en otro no se ha acreditado la comisión del delito, lo que impide a su vez determinar el origen de los dineros y por tanto la relevancia de los hechos imputados como lavado de activos. Señores magistrados, miembros de esta honorable Sala Suprema, por los fundamentos expuestos y no habiéndose crevado la presunción de inocencia de rango constitucional que se encuentra señalado en el artículo 2, inciso 24, literal E, con respecto solicito se absuelva de la acusación fiscal a mi patrocinada, la señora Claudia Vanessa González Valdivia, por la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, intercalación y ocultamiento. Señores magistrados, Supremo, señor director de debates, después de 9 años que soy abogado del señor Michael Urtecho Medina y la señora Claudia González, con mucha satisfacción como defensa técnica, como abogado, y por 9 años que ya nos une una amistad, he concluido con mis alegatos de clausura, señores magistrados. Muchas gracias. No tiene por qué, señor. Señor fiscal, ayer se le dio la posibilidad que para controlar la calidad de la información respecto a las excepciones de prescripción que el señor Contreras ha deducido a favor de sus patrocinados por apropiación ilícita y también por concusión, si usted lo estima, brevemente podría referirse a ello y después la procuradora. Tenga el uso de la palabra si lo va a hacer. No lo escuchamos, señor fiscal.
No le escuchamos, señor fiscal. ¿Está en en la sala, señor asistente de audiencia, el fiscal? Sí, sí está con la cámara habilitada según visualizo y muchas partes también visualizan. Lo que verifico es que el logo de su audio se encuentra marcado en rojo, a diferencia de todos los demás. Es como si no estuviera habilitado. La configuración del audio, doctor Quispe, me parece que está como que anulado o tendría que configurarlo a través de la ayuda de algún técnico en su despacho o tal vez entrar a través de otro dispositivo, porque entiendo que he estado escuchando todos los alegatos del abogado sin dificultad, pero para emitir el audio es el problema. Está con el celular ahora. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, pero está sonando. Tiene que apagar algún equipo. ¿Ah? Hay eco. Ya, ahora sí. Sí, lo escuchamos. Bien, esperemos que está. Bien, muy brevemente, como se mencionó, sobre los extremos de la prescripción eh, invocados en el alegato de la defensa. Eh, la Fiscalía es respetuosa de la decisión que adopte la sala en su función de decir derecho al respecto. Sin embargo, debemos anotar dos puntos. En primer lugar, en cuanto a la prescripción que se plantea en el extremo del delito de apropiación ilícita y agravio de la Asociación Luxemburgo-Perú. De acuerdo al razonamiento expuesto por la defensa, la prescripción había operado sobre la base de un cálculo que se hace tomando como punto de partida la penalidad del delito de apropiación ilícita simple. Y ahí hay un error clave porque el delito por el cual se le ha acusado al señor Urtecho es a la señora Claudia González, en este extremo, es el delito de apropiación ilícita agravada, que no tiene una pena de 2 a 4 años, como se ha desarrollado en la argumentación de la defensa, sino de 4 a 6 años. Entonces cambia todo el esquema de cálculo y con ello no tendría sustento la conclusión a la que arriba la defensa en este extremo. En cuanto al delito de concusión, se han invocado casos de algunos trabajadores con base en la aplicación de la ley 31751. Sin embargo, esta ley, en su artículo primero, regula la suspensión de la prescripción respecto al procedimiento previo, es decir, la consideración del procedimiento previo que en algunos casos es necesario seguir para poder habilitar el ejercicio de la acción penal. Y en el artículo segundo se regula la suspensión referida a la formalización de investigación preparatoria. La defensa únicamente ha considerado este segundo aspecto, es decir, la suspensión de prescripción con motivo de la formalización de investigación preparatoria, pero no así la suspensión que se origina en el otro motivo, que es la consideración del procedimiento previo. Y en este caso ha existido un procedimiento congresal, evidentemente, que genera un plazo adicional distinto al del artículo segundo. Es el plazo del artículo primero de esta ley 31751. En ese sentido, el no haberse considerado también estos meses del procedimiento congresal dejan sin sustento la argumentación de la defensa en cuanto a los trabajadores Gladys Flores y Carla Paredes Vera. En estos extremos, la Fiscalía considera que la propuesta de la defensa viene infundada por las razones señaladas. Una pregunta. Si ya terminó, va a continuar.
Sí, sobre ellos hemos terminado, señor magistrado. Bien, dígame, respecto al primer punto que usted dice que hay una diferencia por la pena privativa de libertad porque el tipo no es simple, sino agravado, ¿cuál es el cómputo que usted está haciendo respecto a apropiación ilícita? Usted dice no es de 2 a 4, es de 4 a 6, ya. ¿Y cuál es la incidencia dentro del plazo de vigencia de la acción penal? La Desde la fiscalía, fecha de los hechos. bueno, la defensa ha considerado un cálculo a partir del año 2015 sobre la base de la penalidad de 4 años y ha llegado a un señalamiento de prescripción en el año 2021, lo cual cambiaría con la consideración de la penalidad señalada, ¿no? Bien. ¿La Procuraduría va a decir algo? Señor magistrado, no vamos a agregar nada al respecto. Bien, entonces vamos a proseguir. Señor Urtecho, por favor, está en el uso de la palabra para su... Disculpe, señor magistrado, un último punto. Sí, diga usted, le escuchamos. Se ha mencionado una situación concerniente al perito oficial. Solamente queremos hacer mención a que al parecer hay un equívoco ahí por parte de la defensa, porque en el caso concreto de los profesionales contadores, sabido es que existen 2 colegios de contadores públicos con igual legitimidad. Entonces, hay profesionales que están inscritos en un colegio y profesionales que están inscritos en el otro. De manera que la situación de inhabilidad o de no figuración en la relación de uno de los colegios no implica la inhabilidad del profesional cuando está válidamente registrado en el otro colegio, como es el caso de la profesional que se ha mencionado. Es todo, señor magistrado. ¿Cómo se llama ella? ¿La perito? Margalida Salinas Moncada. Ya, o sea, usted está diciendo que ella sí está inscrita ahí. Sí, tenemos la información veraz de que ella está inscrita. Margalida. Salinas Moncada. Ok. Hay un colegio que está bajo el decanato de la señora Elsa Ugarte, me parece, y el otro colegio a nombre de un profesional de apellido Velázquez. Entonces, ella está en el colegio de la señora Ugarte. Bien. Bien, es todo, señor magistrado. Bien, señor Urtecho, como le habíamos indicado. Sí, doctor Contreras, diga usted. Si me permite derecho a réplica a lo que acaba de señalar, simplemente 20 segundos más. Tengo el uso de la palabra, doctor Contreras. Muchas gracias. Sobre el tema de apropiación ilícita agravada, señores magistrados, este tema está referido a la donación para el donificado de pisco. Y en ese aspecto, la defensa técnica ha alegado que es una donación que no ha habido un reclamo por parte de la ONG Luxemburgo. Por lo tanto, deja de ser agravada, como dice el fiscal supremo, lo que sustenta la defensa. No, y aparte, el fundamento ahí es que el delito no se ha consumado, porque no existió ningún tipo de requerimiento, señor magistrado. Ya, pero estamos hablando de prescripción de la acción penal, señor doctor. Sí, por eso, el fiscal señala que... Ya terminamos ese punto, doctor. Vamos a pasar a otro punto. Ya. Eso nomás, señor. Gracias. No tiene por qué. Bien, entonces vamos y doctor Contreras, dado que usted ahora alega respecto a un documento profesional de un colegio de contadores para cuestionar una de las peritos, ¿no ha tenido a bien verificar que hay 2 colegios de contadores para proveernos la información de los 2 colegios de contadores? Y sí, saber eso, le pregunto, porque usted es el tamiz, ¿no? Usted nos facilita la información y no se puede introducir algo que no sea acorde a lo que corresponde. Señor Trebates, como yo lo expuse en mis alegatos, esa información me lo ha pasado nuestro perito de parte. Yo no he... Sí, pero no se puede... ni averiguado. No bueno, he hecho eso. Ya sabe usted, doctor, sabe usted perfectamente como abogado cuál es su información, porque el perito de parte no está presentando la documentación sino usted, y nosotros confiamos en la palabra de usted y confiamos en la verificación legal de usted, y entonces tiene que proveernos la información, ¿ya? La próxima vez verifique. Para concluir, señor Trebates, no he faltado la verdad. No está habilitada en el colegio que hemos puesto. Si hay 2 colegios, señor, y basta que esté en un colegio, entonces, claro. De eso se trata, no parcial. La información no puede ser parcial, doctor Contreras. Vamos a proseguir, ¿ya? Vamos a proseguir. Señor Urtecho, por favor, está en el uso de la palabra. Señora González, ¿quiere usted hablar? Sí, diga usted. Sí, doctor, no sé si por favor me podría proporcionar 3 minutitos para acomodarlo, para que pueda ir.
estar sujeto a Sí, eso. claro, claro que sí, señor. Esperamos los 3 minutos, ¿ya? Para que se esté en la posición que usted estime, ¿ya? Señor presidente, Gracias. usted escuchado, por favor, vamos a hacer ese pequeño receso, por favor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Doctor Neira, por su intermedio ya está listo mi esposo. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a proseguir. Señor presidente, doctora Villa. Sí, puede continuar, señor director de Bien, debate. gracias. Señor Techo, está en el uso de la palabra. Doctor Víctor Prado Saldarriaga, doctora Inés Villa, doctor José Neira. He querido hacer esta participación en forma directa y presencial. Será muy breve, no puedo hablar seguido y solamente pedirles que conforme vaya hablando genero mucha salivación y me permitan para poder votar. Claro que Ha sí. pasado ya cerca de 10 años de este proceso que empezó prácticamente en enero del año 2014. Yo soy cristiano evangélico desde el año 1999. Soy y seré cristiano hasta el último día de mi vida, porque es lo único que me ha ayudado y me ha sostenido como persona. Cuando empecé mi carrera de congresista y de acuerdo a mi doctrina cristiana, que existe un principio del sometimiento y de la autoridad por encima incluso hasta de mis padres. Eso es parte de mi doctrina. Estuve sujeto a lo que mis pastores podían en ese momento autorizarme. Y ellos fueron los que me recomendaron realmente, en honor a la verdad, a las personas que tenían que trabajar en el despacho. En el 2006, todas, menos una persona, era cristiana evangélica. Este principio de la obediencia y el sometimiento a mis autoridades fue la que me permitió actuar como congresista, porque si no lo hacía de acuerdo a mi doctrina, me podía ir mal y acarrear maldición para mi vida. Eso es parte de mi creencia. Los pastores dispusieron a los miembros, trabajadores de aquel entonces, y a los demás que vinieron en los años siguientes, que debido a la labor que yo realizaba, puedan ofenderme. Y yo recibí esa ofrenda, que no era para mí. Esa ofrenda era para ayudar a los casos sociales. Y no lo digo yo, las mismas personas que han ofrendado lo han manifestado. Eran demasiado
los casos sociales que existían en la oficina. Y eran casos muy tristes. Y por el mismo espíritu de fe, es que ellas mismas se condorían y ellas mismas ayudaban. No lo he negado nunca, ni siquiera en el reportaje último de Nicolás Dupas. Es cierto, yo he recibido sus aportes y todos eran bancarizados. Y es porque esa era mi fe, esa era mi creencia. Después ya en este juicio y en el anterior, pude ver de que se podría tipificar un delito que se llama concusión. Pero ese delito se llega a concretar siempre y cuando el funcionario, en este caso yo, pueda obligar o inducir a una persona. Pero quiero decirles, señores magistrados, de que en este proceso ni un trabajador voluntario o involuntario haya dicho que yo lo he obligado o que yo lo he inducido. Y según lo que ha expuesto mi abogado, también dice que ha tenido que haber violencia. Todos esos actos no he cometido por un simple hecho, porque yo no soy así. Mi creencia en Jesús no me permite inducir, abusar y menos aplicar violencia. Eso sería un grave pecado. Y gracias a Dios que todas las testigos en contra, en ese sentido, han dicho la verdad. Porque nadie ha sido obligada o inducida por mi parte. Señores magistrados, otro hecho que quiero manifestar es que yo creo que la teoría del abogado, según lo que hemos visto, ha sido de esa manera por exceso de confianza de mi parte en cuanto a los actos preparatorios. Yo creo que caí en exceso de confianza. Me han sembrado muchas cosas y que muchas de las personas, especialmente la señora Evelyn Goicoechea, quien fue mi asesora y quien llegó a mi despacho, creo yo, ya con esa intención, por sus relaciones con mi accesitaria, fue la que planificó todo eso. Yo creo que corrobora lo dicho por el señor Jorge Vázquez. Ustedes recordarán que hubo un audio. Corrobora lo dicho por Virgilio Acuña. Ustedes recordarán por lo que dice ese video. Y yo caí en ese sentido, por exceso de confianza. Hay muchas cosas que yo, en mi investigación preparatoria, podía haber pedido,
o podría haber gustado, pero que en realidad en juicio oral fue cuando me di cuenta, por ejemplo, existe y debe estar en los registros del Congreso que la señora Goicoechea se quedaba hasta las 12 o 1 de la madrugada en mi oficina, seguramente buscando información, sacando documentos, qué sé yo, y ese tipo de cosas, pero que ya era demasiado tarde. También te dice que mi esposo ha ido al Congreso siempre. En honor a la verdad, mi esposa ha ido pocas veces a verme. Por eso yo había contratado a enfermeras para que estén al tanto de mí y me ayudaran. Tuve 3 enfermeras como trabajadoras. Mi esposa no ha ido. Y bueno hubiese sido que se pueda ver el registro de ingreso de las personas, en este caso mi esposa, al Palacio Legislativo, donde se encontraba mi oficina, para ver cuántas veces ingresó, o el registro de cámaras, para ver cuántas veces ingresó mi esposa. Ni Michael Urtecho, ni mi esposa hemos manejado tarjeta de todas las personas que dicen que hemos manejado su tarjeta. Eso no es cierto, cuando era la verdad. Y tampoco ha habido algún medio probatorio que lo pueda corroborar, solamente las declaraciones de las personas. También, señor magistrado, quiero manifestar con respecto finalmente a este delito de concusión. Se dice que se pagaba en la oficina, se dice que lo hacía una persona, que lo hacía otra persona, que estaba en un sobre, que estaba en una mochila de mi silla de ruedas. Tantas versiones se han dicho. Lo que yo puedo decir es que nunca se da esos hechos. Y con respecto al delito de enriquecimiento ilícito, mi esposa, por principio de autoridad, ha estado, y disculpen la palabra, sujeta a mi autoridad, porque así es nuestra creencia. Nuestra doctrina dice que el hombre es autoridad de su esposa y ella se somete a su esposo. Y ella no ha podido hacer nada por principio de autoridad sin que yo lo haya autorizado. Mi esposa no podía sacar ni un sol de mi cuenta del Banco de la Nación sin mi autorización. Todo lo que es movimientos bancarios de mis cuentas bancarias las he manejado yo. Esa ha sido mi única y exclusiva responsabilidad. Un ratito, por favor. Ayúdame, por favor. Claro. Con respecto
enriquecimiento ilícito, solamente algo muy puntual, porque no puedo hablar, señor magistrado. Yo sí cobré un ingreso por instalación y todos los congresistas lo cobramos. Eso es cierto. Y el jefe de recursos humanos del Congreso lo ha ratificado ante ustedes, señores magistrados. Yo sí tuve asignación función congresal en los años 2000, desde agosto de 2006 a septiembre de 2008. Todos los congresistas lo hemos recibido. Solamente que se rendía el 30% cuentas y el 70% ya era de disponibilidad nuestra. En honor a la verdad, lo he recibido. Y esos ingresos están en la cuenta del Banco de la Nación. No estoy mintiendo como lo he hecho en todo este proceso. Con respecto a las ofrendas, yo le pedí al señor abogado de que no las tome en cuenta, porque ese no ha sido para mí. No tiene por qué ser parte mía, sino tiene que ser parte de las personas que lo recibieron la ayuda. Por eso no se ha puesto. En cuanto a los aportes de campaña política, eso tengo que decir, que todos los miembros de mi iglesia me han apoyado mucho económicamente, en honor a la verdad. Porque para ellos, ofender en una autoridad que yo era en ese entonces, era sembrar en una buena tierra, porque así dice la Biblia. Y ellos recibirían al 100%. Y ellos cuando salía siempre me colocaban sus sobres en mi camisa, en mi mano. Y esa es la forma de vivir de creyente. Eso nadie nos va a quitar a nosotros el de ofrendar. Y todo ese dinero que hemos puesto en la pericia que está registrada, eso es verdad. Yo lo he recibido por parte de mis hermanos. En cuanto a la construcción, yo sí he participado, por supuesto que sí, económicamente. Lo he dicho, con mis ETS, con las que me dieron por el fallecimiento de mi papá y de mi hijita, con parte de mi sueldo. Pero también participaron mi familia. Se ha dicho de que mi hermana Miluzca, mi hermana Guitar, mi cuñada Hilda y mi cuñado Miguel no tenían recursos porque no había plata en sus cuentas bancarias. No habrá habido en sus cuentas bancarias. No hay forma de demostrar. Pero ellos sí tenían el dinero. Estoy completamente seguro porque lo dieron. Sacaron de algún sitio, mi cuñado Miguelito tiene mucho dinero en su familia. Y ellos colaboraron. De eso puedo dar fe. El edificio no lo hice yo solo, sino con mi familia. ¿Cómo demostrar de dónde sacaron ese dinero? Solamente por registrar que no hay cuentas bancarias o que ganaban poco. Yo no sabría decir, ustedes serán los que tomen la decisión. Que en paz descanse mi suegro don Hernán, un buen hombre, el único que estaba pendiente de su hijo, el único.
lamentablemente se fue. Él le dio $90,000 a esta esposa. Y hay un documento de fecha cierta. Lamentablemente no se ha considerado, a pesar de tener fecha cierta, en el año 2008, cuando nadie pensaba lo que podía pasar, pero ayer lo dijo. Él colaboró con su hija por mí, porque todos piensan, porque los médicos así lo dicen, que yo cualquier momentito puedo partir y mi suegro vio este negocio como sustento para su hija. Por eso dio este dinero. Esa es la verdad. Cuando yo he sido vicepresidente, nos daban ingresos adicionales. En el Congreso hay muchas cosas que realmente la gente desconoce y que no voy a ser incidente tampoco. Es un tema netamente político, ustedes lo deben conocer. Pero cuando fui vicepresidente, nos daban cheques de representación en varias ocasiones. Por eso ahí hay un rubro que es otros ingresos comerciales, que me dieron solamente en los años que fui vicepresidente. Y eran cheques del Congreso, no eran reembolsos, como se han dicho. Eran como bonos extras por el cargo, por las reuniones de la mesa directiva, etc. Y eso ha sido bancarizado. Cada cheque depositado, de acuerdo a las fechas, el mismo Banco de la Nación ha dicho de que corresponde con eso. Con respecto a las ponencias, yo he ejercido las charlas. Y si ustedes tienen algún conocido, pregúntense Michael Urtecho. No ha editado charlas en la Universidad Agraria. Si Michael Urtecho no ha editado charlas en la Universidad Pacífico, yo no lo puedo mentir ante ustedes. Y en muchas otras universidades más, institutos, yo he editado charlas. Y a la asociación APR, de que envía fue el señor Becker, un gran líder de la discapacidad, también dicté charlas y me pagó por esas charlas. Yo no quise recibir, pero él me dijo, tienes que recibirlo porque es tu trabajo, es tu tiempo. Y él lo ha dicho. Sus demás directivos de su junta lo han dicho. Y en honor a la verdad, yo sí he recibido ese pago de mi amigo Becker, que en paz descanse. Mi padre se dice que en su cuenta de Banco de la Nación era un hombre, ya se ha dicho que es casi pobre, que no tenía movimientos, no tenía plata, ganaba poquísimo a jubilar, 1,000 soles. Mi padre ha tenido mucho dinero. ¿Y producto de qué? Producto de sus libros y de su academia y del instituto que tuvo. Pero más de los libros, señores magistrados. Él prácticamente suministraba libros a toda la primaria de los colegios en Trujillo.
Todos sus libros eran utilizados por los niños de primaria, secundaria y en la Universidad Nacional de Trujillo. Los libros de matemática lo utilizaban los estudiantes. Miles de libros que le compraban a mi padre. ¿Había algún comprobante? Ninguno. Él se iba salón por salón, les vendía y los alumnos les pagaban. ¿Cómo puedo demostrar que mi padre tenía plata si él recibía así mucho dinero? Imposible que lo pueda demostrar. Y él me ayudó. Me ayudó cuando pudo. Porque mi padre fue el hombre que más me quiso en esta tierra. Que más me ha ayudado. Y que Dios es bueno que se lo llevó. Porque no hubiese soportado todos estos 10 años. Que han sido muy duros y muy difíciles. Dios sabe por qué se lo llevó. Hubiese sido muy triste para él. Termino con la pericia de la Fiscalía. En honor a la verdad, señores magistrados, la cantidad que se ha puesto en consumos Banco de la Nación, cerca de 400.000 soles en contra. También de las tarjetas de crédito y de tarjetas de débito. Todos esos montos, señores magistrados, como cualquier persona, hemos pagado en los supermercados, mi luz, mi agua, colegio de mi hija, que también me ha puesto en la carácter familiar y también lo ha puesto en forma independiente. Por eso sale elevada la pericia de la Fiscalía. Realmente yo he usado la tarjeta para hacer todos mis pagos. Yo creo que ese dato sí es excesivo. El padre me pagó la inseminación artificial. Él lo pagó. Y el médico lo ha dicho. Y finalmente, hay también un rubro muy alto, demasiado alto que han puesto en la pericia de la Fiscalía. Casi $500,000 de soles en facturas de compras de mi esposa Claudia. $500,000 de soles. Eso no es cierto. Y el perito lo ha explicado técnicamente. Y el resto de puntos ya seguramente ustedes lo analizarán. Michael Urtecho, señores magistrados, ha hecho su vida no pensando en cometer delitos. Todo lo ha hecho en forma natural, normal, como una pareja familiar. Mi esposa me decía, tengo que pagar para comprar este equipo, esta empresa. Deposítame en mi cuenta. Y me depositaba en mi cuenta. Sin pensar que era un delito. Porque hemos actuado naturalmente. Yo le pedí a una señorita a mi vecina, saca dinero de acá y anda, paga esa empresa, por favor. Y lo hacía. Y regresaba a la señorita en algunas ocasiones. No me aceptaron el dinero. Vuelve a depositar a mi cuenta. Y yo volví a depositar la cuenta a mi esposa. Eso era algo normal y natural para nosotros, ayudarnos, pero no pensando en hacer delito, en cometer lavado, en enriquecernos ilícitamente. Nunca ha sido así. Yo agradezco mucho esta oportunidad. Pedirle al fiscal nada más y agradecerle, yo sé que ha cumplido
su función y lo ha hecho muy bien. Ha cumplido su función. Solamente quiero pedirle que él debe todas ser un poquito más humano. El que debe mandar a prisión, a un hospital al inicio, eso sí, era para mí mortal. ¿Cómo va a pedir una persona con discapacidad en un hospital? Ya no estuviera vivo ya. Y siempre actuando con verdad, siempre con verdad. Y gracias a Dios le doy con todo mi corazón por haber caído en manos de ustedes, señor magistrado. Mi esposa y yo oramos por ustedes todos los días. Y yo no me puedo jugar con eso. Porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Y pondrá en ustedes el querer como el hacer al momento de tomar la decisión. Yo lo creo que sí. Agradezco al doctor Contreras. Ni un sol ha recibido de mi parte. Es un gran hombre, con sus virtudes y defectos, pero con amplio conocimiento. Me ha ayudado gratis y le doy gracias públicamente. Al doctor Curi también se entregó por completo y le doy gracias también. Lo mismo que la doctora que estuvo anteriormente. El futuro está en sus manos y confío en ustedes. Estoy completamente seguro que dictaminarán lo mejor para nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, no tiene por qué, señor Urtecho. Señor presidente, conforme al programa, proseguimos el viernes 18 a las 9 de la mañana para la autodefensa de la señora Claudia González. Muy bien, entonces damos por concluida esta sesión, siendo las 11:08 de la mañana. Gracias a todos por su concurrencia. Quedan convocados a la próxima sesión de audiencia. Buenos días.